otros acuerdos, si en su momento se hubiera dicho a la gente vamos a hacer esta operación y luego que se hubiera abierto el debate directamente, pero claro, se empezó... Pero si tú lo dices cuando llega Doyen, oye mira, va a venir Doyen, va a venir Doyen que nos va a dar un contrato publicitario, a cambio de haber tales contraprestaciones, ya está, no pasa nada, la gente puede parecer bien o mal. Es que no fue el tema del contrato publicitario, no, porque... Es que esa es la situación. El problema de Sporting es que no explican las cosas. Mira, es tan fácil como explicarlo. Es que además luego las explican hay cosas que deberían explicar para todo el mundo, porque... A mí me llega la carta con las preguntas que se hizo, bueno, a mí no, a la asociación, pero bueno, la llave de buzón la tengo yo, que con las preguntas que se hizo en Junta, y resulta que la primera noticia que tengo, que te mandaron preguntarle a ti el otro día a Javier Fernández, es que hay un contrato firmado con la agencia Doyen por 2 millones de euros, no sé en concepto de qué, y que actualmente se está hablando con Doyen para llegar a un acuerdo para... liquidarlo. Sí, para liquidar el verbo fue liquidarlo. Ese contrato. Ya. Bueno, ellos han dicho que han dejado dinero, que han dado crédito. Ha estado tan mal gestionado todo. Y cuando el otro día dice Alfredo García Amado que crédito, no sabe si todavía hay jugadores que aparecen en la web de Doyen, pero que si están, que iba a dar orden de que los quitaran. Sí, a día de hoy siguen estando. A Incoar, se dijo, sí, además. Siguen estando, ¿no? A día de hoy. Pero claro, explicas ahora y das otra versión de cómo fue lo de Doyen. Claro, entonces dejas por mentiroso, ya no puedes, ya tienes que tirar para adelante con lo que se haya dicho tan mal gestionado. Pero son cosas que hay que tener un poco además de valentía para defender si verdaderamente lo haces. Si un día aparece, imagínate que llega el nuevo director general y hace una operación y dice, oye, que tengo una marca de telefonía o de lo que sea que quiere dar nombre al Molinón. Va a generar un debate de la leche. Pero habrá que tener la valentía de defender los argumentos y de tratar de explicar a la gente si eso es bueno para el Sporting. A mí no me va a gustar, pero a lo mejor me tengo que callar si dicen, ya señores, pero es que esto nos va a dar X millones como está pasando en media España y a lo mejor hay que callar, pues yo lo voy a seguir llamando lo que sea. Pero esa es la valentía que no se ha tenido de decir, no, que esto va a sentar fatal, calla. Decimos, sí, tira para adelante, nos tenemos inventamos el ejemplo cosa. en el Sadar. Se llamó Reino de Navarra muchos años, tú ibas a Pamplona y era el Sadar. Claro, bueno, pero si aquí se puede llamar Huawei Stadium, ¿qué va a seguir siendo Molinón? ¿Cómo se llama dónde juega el Sporting? ¿Primera y segunda? Que si Liga Adelante, que si Liga BBVA, que si no sé qué, todo el mundo lo llama. ¿Y tú qué crees? ¿Que si esto se llama LG Stadium no lo vas a llamar el Molinón? No, pero no vamos vamos al ejemplo. Pero eso, me refiero al defender las cosas abiertamente y defenderlo. Y no decir que los jugadores todos son unos tal... No, pues a lo mejor alguno hay que decir, miren, no hemos querido renovarlo por este motivo, aunque ahora sea muy bueno porque consideramos que de aquí a 2 años no va a dar rendimiento. Por ejemplo, hacía falta, que además se equivocaron porque siguió dando rendimiento durante un tiempo, seguramente había tenido su momento álgido con el caso de Diego Castro. ¿Por qué no puedes defender? Pues consideramos que esa inversión en este jugador tiene ya una edad riesgo, y nosotros que tenemos poco era antipopular, nada más. Porque entonces hubo que salir con aquella pérdida de papeles de Fernández diciendo pues no, pues miren, somos pobres, no tenemos el dinero para mantener y ese dinero no vamos a tener para él. Que tampoco era un argumento válido, porque después se demostró que entonces vinieron... el portavoz va a hacer mucha falta. Pero todos son los jugadores, que son muy malos, que son unos peseteros, que se quieren ir, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues no, pues ten valentía para intentar convencer a la gente. Efectivamente hará falta un portavoz. No, pero lo que parece grave, aunque sea en declaración de intención, estamos diciendo que fueran transparentes. Que fueran transparentes, por supuesto. Pero para empezar, que digan la verdad. A mí lo de la entrevista del Comercio de Javier Fernández a mí me pareció gravísimo, a mí me pareció un escándalo que diga, o sea, dijo claramente que mintió a la gente en las juntas de accionistas, lo de la deuda controlada y ordenada, pues y que ni controlada te sienta peor. A mí eso me parece como dicen, es que está muy bien que reconozca, digo, bueno, está muy bien que reconozca, pero si nos conformamos con eso, estaría muy bien si no mintiera. Pablo, y a los accionistas los tratara como los hay que tratar. Pues te sienta peor que tú hayas estado en esa junta y te sienta mucho peor que encima no puedas hacer nada. No, pero si vamos a ver, si la mayoría la va a tener igual, y asume tus equivocaciones y ten la valentía para decir, la deuda está como está. Yo soy el responsable y esto va a salir adelante porque tengo el 90%, vale, lo que tú quieras. Pero, para encima, no hagas tonta a la gente que lleva advirtiendo de eso o quejándose de eso y tú llegas allí y les dices todo lo contrario y luego es que durante 20 años eso ha funcionado. Y luego sales en una entrevista en un periódico y dices que llegaste allí y que mentiste. No es atenuante ni eximente para Javier Fernández porque es el máximo responsable de todo, pero alguien que llevaba eso le dijo, estate tranquilo que esto lo tengo yo controlado, y luego le saltó en las manos porque no lo tenía controlado. Porque Javier yo creo que en parte por Pardillo a lo mejor claro, tenía precedentes para sospechar del que el que le decía lo tengo controlado ya lo había metido muchas veces. Sí, posible, claro. Hay una figura que se quiere... Lo que yo decía antes, el deterioro de la relación entre ellos.
Hay una figura que se quiere crear este año a la que se le ha dado poca importancia, que ha sido una de las propuestas de Tucen Nunca Decaiga cuando se fue a hablar con ellos del tema de la ampliación de capital, que es el hecho de crear una comisión para que den todo, o sea, que esté encima de ellos. Javier Fernández nos ha negado, ha dicho que sí, una comisión para que esté encima de ellos, para que esté controlando qué es lo que hacen y para que puedan dar respuestas a la gente cuando preguntan en junta. ¿Ha dicho que sí o no ha dicho ni sí ni no? Que sí, yo creo que sí, que sí. No sé, a eso sí se llega a acuerdo. Yo ya no estaba en la asociación cuando eso. Sí, estaba. Estaba, pues no me enteré. Vale. Te había llevado la marea, ¿no? No. Dejé que me llevara la marea, perdona. Pero a mí me parece una figura importantísima a la hora de ponerte a dar explicaciones. Evidentemente tiene que ser una persona de reputación intachable, que no venga de la mano de ellos, sino de mano de alguien que pueda fiscalizar la labor que puedan hacer dentro del Sporting y que pueda aclarar todo este tipo de dudas a la prensa y a la gente. No lo sé, yo tampoco veo la figura del portavoz, ya lo dije antes. No vamos al hecho del portavoz, vamos al hecho de una persona que esté allí, luz y taquígrafos. Y esto es lo que se mueve en el Sporting y esto es lo que pasa y así están las cosas. Y esto que dice Javier Fernández, que se empiece a predicar con el ejemplo. A partir de ahora, estos ocultismos, este engañar, esta media verdad, que te lo dice y tú tienes que andar deduciendo, no. Vamos a ser claros. Y lo que hagas bien o hagas mal, asume la posible crítica que te venga luego. Oye, y esa persona que represente a la gente también es... Porque ¿alguien vinculado a quién? A la Federación de Peñas, a Unipes, a Tucen Nunca Decaiga, porque siempre va a haber parte que diga, oiga, yo también, a nosotros no nos representa va a ser difícil encontrar a alguien que represente a todos los sectores, ¿no? Bueno, a ver, no se trata de representar a un sector. Tú, Susana. No, yo no. Yo mira. Indiferente no iba a dejar, controversia iba a haber. Sí, pero yo, para empezar, no tengo la capacidad, ni los estudios, ni lo que se requiere para estar ahí. Ahí tiene que ser una persona que tenga la formación adecuada, porque vas a tratar con cuentas o sea, tiene que ser alguien que se mueva en el mundo. No, por formación no pasa nada. En todos estos años no hubo problema en ese sentido. Pero quiero decir que a la hora de ponerte a analizar unas cuentas ya tal, tiene que ser alguien que esté preparado. O sea, no me vale Pepín Braña, ni Unipes, ni Tucen Nunca Decaiga. O sea, tiene que ser una figura de una persona que del perfil para poder estar ahí. Y no sería representante de nadie. O sea, no sería representante ni de Tucen Nunca. Sería algo, o sea, en común, una persona... Sí, pero que al final ya sabes cómo es. Sí, bueno. Lo de la siempre. calle y los sectores. Y... Que al final cada uno mira para lo suyo y parece que, no sé, no sé por qué el sportinguismo está separado de esta manera. Pro Pepín, anti Pepín, pro Amado, anti Amado, que si Federación, que si Unipes, que si... Yo sobre todo creo que lo que cansa es siempre ver las mismas caras. Entonces, como son siempre los mismos los que están ahí, pues yo creo que la gente se arroba contra eso. Yo de verdad, sinceramente, pienso que el hecho de que cambien las caras hace que cambie algo, y sobre todo la cara del que más llevaba la voz cantante en todo. Entonces, bueno, tengo una cierta esperanza. Ahora que dentro de 4 meses es toda una mierda, pues habrá que decirlo, ¿no? Pues sí. Bueno, nos queda poco para acabar. A mí me gustaría hablar de, bueno... Sí, se va a acabar el programa y no hablo de mi libro. Es que iba a preguntarte precisamente... Como Paco Umbral, se habla aquí de no sé quién, de no sé cuánto... Precisamente, eso era lo que te iba a preguntar. Quería preguntarte que acabáis de sacar un libro que, bueno, es lo que salió en Gijón Sport, pero en edición escrita. Y bueno, cuéntanos. Es un recuerdo de los diferentes reportajes que hemos ido haciendo durante el año, que ya preparamos el año pasado. Le teníamos el trabajo preparado. Bueno, nos quedaba la reunión final, pero al final el equipo no llegó y este año afortunadamente lo hemos podido sacar. Y sí, que ya está a la venta unos guajes de primera. Juan Gancedo ya lo tiene porque se lo hemos regalado. Porque si no... Porque este no suelta la mosca. Paga. ¿Qué va? Los 19,95 euros de mosca. Dijo que le había gustado mucho, pero si como lo hubiera tenido que pagar... David González la cantidad de artículos de opinión por la cara que le hice para levantar la audiencia de esa cosa que tenía ahí en siempre internet. defendiendo la polémica de Gijón Sport. Pero en el Metrópolis está anunciado, pero David no lo vi por ahí todavía. Pues sí estuve, pero no me viste. Al lado de la librería central estuve el viernes. No, y tendré que ir algún día más, pero sí, allí tenemos a Cris y efectivamente en Metrópolis se vende y en las tiendas del Sporting y en librerías ahí por todos. ¿Y mañana es a Langreo vais o es mañana? No, mañana vamos a Pola de Siero. El jueves. Y el jueves vamos a Langreo, que estamos preparando ahí algo en el Agrohotel también curioso para, bueno, acercarle también el libro a la gente, sobre todo
lo que siempre hablamos, que además nos llama mucho la atención de las peñas de fuera de Gijón, porque en Gijón es muy fácil ser del Sporting de toda la vida, y en los momentos buenos y malos, y es lo natural también, pero bueno, hay sitios muy lejos que para llegar al Molinón se tiran por carretera bastante tiempo y tal, y que también hacen ese esfuerzo y prestan mucho acercarnos hasta allá, y entonces estuvimos el otro día en Ribadesella y vamos a ir a presentar unos guajes de primera por allí, y ojalá que la gente compre el libro y que le guste. Hombre, las fotografías son preciosas, ¿eh? Sí, los textos intentamos que estén un poco más o menos al nivel, pero las fotografías, merece la pena, las fotografías son espectaculares. Es como en el programa de Onda Cero, las fotografías son muy chulas. La música está muy bien. El técnico lo hace bien. Pero El presentador deja más que desear, ¿no? no, hombre, hace lo que puede, y cuando uno da lo que tiene no se le puede pedir más. Lo que pasa que, bueno, yo me esperaré porque los quiero tener todos. La verdad es que entre Pablo y tú nos vais a desperrar este verano. Pero vamos, son dos Yo libros y que... Marcos Martín y Marta Tejerina, y eso, y Gabino Jove, que es el que ha hecho las fotos. Sí, sí. Este libro es muy... no es para, a lo mejor para leer en la playa, a lo mejor es un libro... de entrevistas. Sí, y son un reportaje, digamos, para conocer. Yo decía en la presentación que no es la historia de un ascenso, que al final también, porque compone la historia del ascenso, sino las historias de cada uno de los protagonistas de este ascenso. Y hombre, siempre pues los protagonistas pues son importantes, pero es que este año ha habido tantas historias tan llamativas de gente joven, de gente de la cantera, de tal. Está Dani Endí, por ejemplo, en el libro, que en su momento Marta Tejerina le hizo el reportaje titulado El fugitivo que encontró su lugar en Gijón Sport. Ahora ya se quedó solamente el fugitivo. Ya en el libro es solamente el fugitivo, pero al final más o menos ya iba por ahí la idea, ¿eh? Recortando por buscar la... La verdad pero es que si lo miras con la película fue como muy... muy tal, ¿eh? El nombre quedó muy bien, lo del fugitivo. Sí, es que al final, pues fíjate, ya por delante representaba un poco cómo ha sido su trayectoria hasta entonces y después. Y el prólogo de Joaquín Alonso también, que fue la primera portada de la revista de Gijón Sport. Bueno, lo dicho, que está a la Bueno, venta yo vi las fotos ahí de los dos centrales espectaculares. Sí, ¿no? Espectaculares. A póster. A póster. No, No. y es un libro muy firmable también, para que tengas el recuerdo de después que cada uno firme en su fotografía, y son las historias pequeñas de ir leyendo de cada uno. Y al final yo creo que el mayor valor del libro es ver esas fotos, por ejemplo, cuando dentro de unos años Jorge Meré sea, veremos, el central de la selección, y lo tendrás con las fotos de Guaje contando cuando él empezó, que le hicimos el reportaje cuando había debutado, que todavía no tenía edad para sacar el carnet de conducir, o había cumplido los 18 una semana antes. Los 18 los cumplió una semana después de debutar. Una semana después o antes, sí. Antes, Después. Él debutó con 17. Eso es, y cumplió justo la semana que viene, y a la semana siguiente, y a la siguiente se sacó el carnet. No de es conducir. uno, ni dos, ni tres. Más de 3 técnicos de la Federación Española que dicen que la próxima pareja de centros de España son Meré y Vallejo del Zaragoza. Compañeros de habitación en las concentraciones Y que son los dos próximos centrales de la selección española para muchos años. Si no pasa nada. Claro. Pues por eso, y cuando Carlos Castro sea también una máquina, y dirás, míralo aquí de Guaje cuando subió a la Sporting, las fotos y tal. Bueno. Queda Juan Gancedo por escribir un libro, todavía no ha escrito un libro. Es verdad, solo nos quedas Escribió tú. tantas crónicas en Deporte, ¿Nos puedes- en Deporte Base y en La Voz de ¿Nos Asturias, puedes que ya escribir- gastó todo su talento. Ahora- No sé de palabras. Nos puedes escribir de lo extradeportivo. Que Pepín Braña tenga tanto, si tú todavía no... Oye, Pepín Braña quedó bendecido cuando vino al programa, ¿eh? Fíjate que a David le colgó y que todo el mundo... No, pero David, a David le Ricardo, colgó, mira, pero mira, luego lo volviste a traer. Vino a mi programa y ganó yo me acuerdo- popularidad. Luego vino muy no me digas conciliador, que no. sí. Yo me acuerdo que tú lo Vino colgaste. Pepín Braña a mi programa y subió la popularidad. Pero yo tengo- No quedó tan mal. Y vino Javier Fernández y tampoco quedó tan No, mal. y ¿Será vino que Losada hago- y hago dimitió. bueno a la gente? Bueno, vino Losada y Alfombra dimitió. roja. No recuerdo a qué programa había sido, no sé si al tuyo o a COPE, y me acuerdo de un comentario de Juan Gancedo. Yo jamás tendré en Onda Cero a una persona como Pepín. Sí, es verdad. Y a los Bueno, no sé ya cuántos sabes. meses, Pepín Braña en Onda Cero. Pero David también, David colgó, dijo, y no voy a volver a Pepín Braña, dijiste que no lo volvías a traer, tal. No. Lo cortaste Son así con calentones, plan... son calentones. No, pero... No, te enfadaste mucho con él y luego lo... No, pero Perdiendo ojo, los papeles. yo... No, es que quedó momento No, de... voy a porque poner la luego mano en yo el fuego por campeón, mí. Eso quedó muy despectivo, la verdad. Que yo de campeón quedó muy despectivo. Sí, es que yo creo que ya porque, bueno, si entrábamos en esos términos... No te llamo campeón, te llamo artista. No, No, campeón. campeón. No, fue campeón, que lo estaba Me escuchando Me dijo que yo quería ser como Manolo Lamas. ¿Ves? Todo lo contrario, porque aquí me decís tal... Ten en cuenta que el otro día me pasó en una peña, y con Pepín Qué Braña también, entrevista, madre mía. que yo hacía radio para el Twitter, solo para dejar contento a la gente del Twitter. Pero ten en y cuenta que en quería tu ser como cadena Manolo ya se le Lamas. cortó 2 veces. Una en el larguero, cuando entró así, como dijo... Pero bueno, como dijo él, no sin dijo- cierta gracia, ¿a quién se le ocurre llamar a la gente a hacer los programas a la 1 de la mañana? Claro, dijo, También es verdad. y dijo, es que tomé un vino con la alcaldesa a la 1, luego tomé otro vino. Quiero decir, voy a poner la mano en el fuego por Juan mí. al micro. Juan, por favor, da explicaciones por Pongo qué la mano en el dijiste fuego que por mí. jamás- Yo dije que jamás le daría bola a un personaje así. Y es verdad. Yo no le invité al programa. O sea, le invité al Fue. programa porque venía Diego
para que hubiera un careo. No Pero nos yo- cuentes películas. no. Yo me limité a crear un debate allí y un careo. No invité ¿Qué a debate? Pepín Joder, Braña si estuvo a mi hablando- No invité a Pepín Braña a mi programa como invitado, para que hablara de la vida, de humana, no. Para que se matara, directamente hablando. Si luego con estaba Diego de del acuerdo Valle. en todo. Bueno, pues ese es su problema. Ya, conmigo vino también De hecho, con Diego vino ahí- y resultó que